Y el Señor ha puesto en mi corazón el hablar, el ministrar, el predicar su palabra el día de hoy, sí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y viéndolo de una forma un poco distinta a lo que se acostumbra a predicar en las congregaciones en estas fechas. Quiero que veamos un enfoque totalmente distinto, hermanos. Los filisteos, ¿se acuerdan qué pasaje leímos al iniciar la escritura? Digo, la reunión. Primera de Samuel 17, ¿verdad? Primer libro, no es primera de Samuel, es primer libro de Samuel, porque no es carta, es libro, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Y ustedes saben quiénes son los filisteos? ¿Alguien se recuerda quiénes son los filisteos? Los filisteos son los enemigos históricos de Israel. Y lo marca la Biblia, lo enseña la Biblia, y los filisteos estuvieron luchando constantemente contra el pueblo de Dios. Y los filisteos representan un peligro para la vida de ellos. Sí, y los filisteos representan un peligro para sus para los cristianos, hermanos, para los cristianos, quiero preguntarles, ¿qué representan los filisteos? Piénselo. Sarita, ¿tú ibas a decir algo? Piénselo. No se trata, en la predicación no se trata de hacer preguntas ni nada, sino de escuchar. Y si usted tiene en su corazón glorificar a Dios, glorifica al Señor, ¿verdad? Pero los filisteos, para los cristianos, ¿qué simbolizan? Perdón, buenas tardes. Aquí el hermano, estando yo afuera sentada, unos jóvenes acudieron a mi casa a invitarme a escuchar lo que es la religión cristiana. Y estuve con él platicando, aquí afuera, sentadita, aquí afuera, en su estacionamiento. Y resulta que los jóvenes me llevaron para allá. Digo, ¿quién es aquí? Pues mira, yo le voy a decir algo, qué bueno que está aquí. Bienvenida, bienvenida. Estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos nosotros leyendo ahorita el primer libro de Samuel. Si gustas ayudarle o algún ujier, no hay ujieres que me pueden. Ahí sí, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, vamos a guardar un poquito de silencio, por favor. Sí, vamos a guardar un poquito de silencio para escuchar la palabra de Dios, por reverencia al Señor. Sí. Dai, si te puedes sentar aquí con nuestra invitada, con Esperanza Morales, por favor. Sí. Y, y vamos a escuchar atentamente lo que el Señor quiere hablarnos y enseñarnos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Bien. Veamos, hermanos, lo que dice la Escritura. Estamos viendo lo que es 1 Samuel capítulo 17. Estamos hablando sobre los filisteos, que los filisteos han sido enemigos durante mucho tiempo del pueblo de Israel. Siempre fueron enemigos de ellos. Y para los cristianos, amados hermanos, son los filisteos. ¿Qué representan los filisteos? Los filisteos, hermanos, representan fuerzas espirituales, fuerzas ideológicas que se oponen totalmente a la Biblia o lo que la Biblia nos quiere enseñar para vivir un cristianismo. La situación espiritual de los filisteos, hermanos, busca alejar a las personas de Dios. Tenemos luchas. Y esos filisteos espirituales, lo voy a llamar de esa forma, nos tratan de alejar de Dios. ¿Cómo qué puede ser? Puede ser el materialismo, puede ser la indiferencia espiritual, pueden ser las tentaciones, puede ser la dependencia a ídolos. Usted sabe que dentro de la iglesia cristiana todavía hay una fuerte dependencia. ¿Sí lo sabe? Hay una fuerte dependencia y no me refiero a imágenes que pueda haber, sino a ídolos como cuáles, como puede ser el dinero. Para muchos el dinero es un ídolo.
Para muchos la fama es un ídolo, para muchos la tecnología es un ídolo. ¿Cuántos aún seguimos atados a ese tipo de ídolos? ¿Cuántos todavía estamos batallando y estamos luchando con eso? Los filisteos intentaban, hermanos, en el Antiguo Testamento controlar de alguna forma el pueblo de Israel, ¿saben? Ellos estaban como que en una península, ubicados en una península, y los filisteos era un grupo, una agrupación de cinco aldeas, por llamarlo de esa forma, que trataban de controlar, dominar al pueblo de Israel. Había algo que ellos hacían muy bien, trabajaban la forja. ¿Usted sabe qué es el trabajo en qué? Con herrería. ¿Sí? Ellos controlaban la forja, ellos trabajaban en la herrería y trataban de controlar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en ese momento de la historia bíblica, hermanos, no había herrero en Israel. Nos enseña que nada más dos personas tenían espada. Una de ellas era Saúl y la otra, Jonatán. Imagínate que tú le des a tu enemigo tu arma para que te la revise, para que cuando vayas a luchar contra él, le puedas ganar. ¿Explico? El pueblo de Israel tenía que ir con su enemigo, que le afilara lo que necesitaba para el campo, porque solamente ellos podían hacerlo, ellos tenían las herramientas, ellos eran capaces de hacer eso. El herrero, ¿qué es lo que hace? El herrero produce armas. Sin herreros, hermanos, Israel no podía fabricar ni reparar espadas o lanzas. Necesitaba herreros. Necesitaba herreros. Primero de Samuel capítulo 3, acompáñeme, por favor. Primera de Samuel capítulo 13. Y ahí nos vamos a quedar en Samuel. ¿Dónde está Samuel? Está sentado ahí atrás. ¿Verdad que sí estás ahí, amigo? Eso es todo. Vamos a 1 de Samuel capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Versículo 19, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos está diciendo? Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Es decir, para que nuestros enemigos no puedan atacarnos. Es muy ilógico que tú vayas con tu enemigo y le digas, en los tiempos de ahora, oye, checa mi rifle, porque cuando disparo se va chueco y yo realmente necesito darle pues, al blanco, ¿no? ¿Y quién es el blanco? Pues ellos mismos. Y ellos trataban de que no hubiera herreros, porque pues, ¿cómo vamos a permitir que ellos se vean en contra de nosotros si nosotros preparamos sus armas, afilamos sus armas? Pues nos van a acabar. Y ve lo que dice la escritura, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no tengan espada o lanza. ¿Y para qué quieres la espada? ¿Para qué quieres la lanza? Para matar, para que ellos no tengan arma para matarnos. Y en ese momento de la historia, querido hermano y hermana, no había herreros. Sin embargo, Israel anteriormente, y lo vimos en el libro de Jueces, no sé cuántos de ustedes estén estudiando o estén escuchando los audios que manda mi hermana Carla, ¿sí? Estuvimos estudiando este último mes, Jueces, ¿sí? Y ahí hablamos, ahí podemos recordar en Jueces capítulo 4 y 5 sobre Débora y Barak. ¿Sí se acuerdan de ellos? Que enfrentaron a sus enemigos armados. Habla de espadas. Antes había herrero. Antes conocían las espadas. Antes tenían con qué batallar. Pero llega el momento en la historia en que los filisteos, entre comillas, lo voy a decir, los desarmaron totalmente. Los desarmaron totalmente. ¿Por qué Dios permitió esto?
¿Por qué crees que Dios haya permitido esto? Porque fue una consecuencia espiritual. Es una consecuencia espiritual. Número uno, Israel se había apartado de Dios. En 1 Samuel capítulo 8, usted puede recordar la historia, lo busque, o si lo busca, ponga atención a lo que le digo. Dios le dijo al profeta, queremos tener un rey como todos los demás lo tienen. Y el profeta Samuel les dijo, pero pues es Dios nuestro rey. ¿Cómo que quieres? Es que queremos tener un rey visible, queremos verlo con nuestros ojos. Y fue el profeta y habló con el Señor, y el Señor en su voluntad permisiva, porque está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. ¿Sí? En la voluntad permisiva Dios les dio a un rey, y ese rey se llamó Saúl. ¿Se acuerdan? Entonces, el pueblo empezó a apartarse, apartó su corazón de las cosas de Dios. Ellos querían tener una sociedad como todo mundo la tenía. Un pueblo que quería ser igual que los demás pueblos cuando era un pueblo distinto, era un pueblo apartado, era un pueblo separado por Dios. Y este pueblo deseaba, yo quiero tener un rey, yo quiero verlo como entra el rey en su caballo blanco, y yo quiero ver esto, yo quiero ver el otro. Y Dios en su voluntad permisiva permitió que estuviera Saúl. Y fue ungido. En ese momento, hermanos, el pueblo sustituyó su dependencia total hacia Dios por una estructura humana. ¿Me estoy dando a entender? Prefirió la estructura humana que a Dios. ¿El herrero qué significa? El herrero forma, el herrero prepara. Un pueblo, hermanos, sin herreros es un pueblo que va a depender de quién, de su enemigo. Un pueblo en donde no hay herreros va a depender de su enemigo, por lo que les acabo de comentar hace unos minutos. Israel tenía que ir a los filisteos para afilar sus herramientas. Siempre se me pierden mis lentes, acá están. Acompáñame a 1 Samuel, por favor, capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra del Señor, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Es lo que tenían que hacer. Tenían que ir con su enemigo. ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchos cristianos en todo el mundo dependen de alguien más. Hay algo que decía mi padre desde que yo estaba chico. Dice, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Él tiene hijos. Pero desafortunadamente como iglesia, empezamos a depender de alguien más y no hemos aprendido a depender de Dios. Les he platicado, y no por hablar de mí, y si les ofende, discúlpenme, hermanos, pero yo recuerdo cuando se me presentó el primer problema y que mi papá ya había partido con el Señor. Se recuerda que yo le he dicho que agarré mi teléfono para marcarle a mi papá y mi papá ya no está. Y sentí en mi corazón raro. Y sentí que el Señor me hablaba a mi corazón. Me dice, Él no está, pero yo siempre he estado aquí. Platícame. Y el Señor me ayudó a tomar decisiones. Y aún ahorita, hoy día, hermanos, tengo problemas, acudo a Dios. Usted tiene que hacer lo mismo, ir directamente con Dios,
usted acuda a Dios, Dios le habla a usted, pero usted tiene que tener oídos abiertos. ¿Se acuerdan que cuando lo que pasó con Samuel, cuando no entendía quién le estaba hablando, que le dice el sacerdote, cuando escuches nuevamente la voz de Dios, dile, ¿cómo? Dame aquí, ¿verdad? Porque tu siervo escucha. Y tú y yo somos siervos del Señor. Y Dios nos tiene que hablar a cada uno de nosotros. Perdón por decir tiene, no es obligación de Él hablarnos, pero por amor y misericordia nos habla. Y nos guía, y nos conduce, y todavía nos acompaña. Y muchos creyentes, hermanos, hoy día dependen de alguien más, y no de Dios. En la actualidad se habla, no sé si ustedes hayan escuchado de lo que es un management empresarial, coaching en las empresas. Se les enseña a la gente cuáles son las mejores prácticas, se les enseña a la gente cómo mejorar sus tecnologías, se les enseña a la gente cómo tratar a sus empleados. Es decir, hay gente de recursos humanos en la compañía y aparte contratan gente que les venga a apoyar, que les venga a instruir, que les venga a decir cómo hacer las cosas. Hermanos, desafortunadamente esas cosas del mundo se han metido a la iglesia. Ahora la iglesia, mucha iglesia en muchos lados del mundo tienen su management empresarial, entre comillas, metido en las congregaciones, con metodologías, con ideas, que les enseñan a evangelizar en 3 pasos, que les enseñan a secretos de cómo vivir una vida abundante. Todo lo que necesitamos saber está en la Biblia, no hay ningún otro lado. Pero nos está pasando, hermanos, que estamos poniendo nuestros ojos allá, en lo que sucede, y no en lo que Dios quiere hablarnos y decirnos. ¿Cuántos coaches de mentoría espiritual hoy día? En lo personal, hermanos, me llegan de repente mensajes de gente que ha de conocer alguna situación, se mete a la página de pacto, etcétera. Me llegan mensajes invitándome, coaching pastoral, para que sepas cómo hablar delante de la gente, para que sepas esto, sepas el otro. Yo la verdad no me asusto, hermanos. Yo sé que no sé hablar. Él es el que habla. Dios es el que te prepara. Tal vez estés pensando, sí, hermano, lo necesitas porque luego te trabas mucho y se te notan los nervios. Qué bueno que se me noten los nervios. No es por ustedes. Es por quien represento aquí enfrente. Porque no puede salir de mi boca algo que Él no haya puesto. Si no, sería un falso profeta. Sería un falso profeta. Y los falsos profetas no tienen cabida en el reino de los cielos. Y hay muchos secretos que dicen, ¿sabes, hermano? Hoy lo que yo te puedo decir, el problema es que la gente busca emoción. La gente está buscando resultados que te catapulten al éxito espiritual, al cristianismo espiritual. Hermanos, te voy a decir algo, el cristianismo es totalmente bíblico y está aquí. ¿Sabes qué es? Obediencia, ¿sí? Al Señor. 1 Samuel capítulo 13, acompáñame a leer versículos 19, 20, 21 y 22. Dice, primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de su ciclo por afilar hachas y componer las aguijadas. Este precio del PIM, hermanos, era un precio excesivamente alto. Era excesivamente alto. Era un gasto que tenía que estar haciendo recurrentemente un agricultor
¿sí? Y esto afectaba económicamente, había opresión financiera también para el pueblo de Israel. Versículo 22, aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, eran quienes las tenían, esas armas. Solo Saúl y su hijo Jonatán tenían armas. Israel tenía que pelear con herramientas agrícolas, tenía que pelear con el asadón, tenía que pelear Israel como pudiera. ¿Y sabes contra quién peleaba? Contra un ejército profesional. Si usted lee 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, usted se va a dar cuenta que la victoria de Israel no dependía en ningún momento, no dependió en ningún momento de la capacidad de los israelitas. Cada victoria no dependía de la estrategia militar que ellos tuvieran. Cada victoria dependía de la obediencia de ellos a Dios. Dependía de Dios, dicho en otras palabras. Dependía de Dios. La obediencia parcial, hermanos, sigue siendo desobediencia. No lo olvides. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Dice la escritura, y lo vemos, que Dios le dio una instrucción al rey Saúl. Y le dijo, tienes que ir y acabar con todo este pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Contra quiénes? Contra los amanecitas. Tienes que destruirlos. Tienes que matar al rey. Tienes que acabar con absolutamente todo. ¿Y se acuerdan qué hizo? Conservó la vida del rey. Y luego le echó, cuando llegó este hombre Samuel, le dice, ¿qué pasó? Dice, es que conservar al rey y el pueblo hizo esto otro. Cuando Dios te da una instrucción, tienes que acatarla al 100%, no a medias. Es obedecer a medias, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Tan así fue, dice la palabra del Señor, que Samuel agarró la espada y mató al rey. El rey, cuando vivió a Samuel, dice la Biblia que hasta se sonrió. Pensó, ya la hice, ya la libré, mírame, aquí estoy, no me mataron, porque se tenía que hacer eso. Y dice la Biblia que lo agarró la espada y lo mató y lo hizo pedacitos. Literalmente lo dice la escritura. Lo hizo pedazos. Imagínate, tienes que obedecer a Dios. Cuando Dios te da instrucción, tienes que hacerla completa, no a medias. Pero Señor, obedece, obedece. Decía algo mi padre. Voy a decir que estaba en primera de San Jorge, capítulo 1, versículo 1, que me decía a mí recurrentemente, Jorge, si le metes el dedo tantito, la puntita al mundo, se te va a dar un arrastrado que va a ser difícil que salgas de ahí. Ustedes deben de estar firmes en Cristo, en obediencia a Él, a lo que Él te dice, a lo que Él te enseña. Luego vemos más adelante que este hombre Saúl perdonó a Agag, ¿verdad? Y guardó lo mejor del botín y justificó su pecado. Ahora voy a Samuel 17. Dicho esto, hermanos, como contexto, vemos la situación de David, la historia de David. Cuando David se enfrenta a Goliat,
Y cuando leímos esta porción de la Escritura al iniciar el servicio, vemos cómo, cómo la Biblia enfatiza mucho el armamento de Goliat. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que dice sobre el armamento de Goliat? Dice que era de bronce, hierro, la jabalina, tenía la espada. ¿Y saben qué era lo que sucedía con eso, hermanos? Al ver eso, el pueblo de Israel, ellos tenían temor. No nada más por el tamaño de la persona. Bíblicamente, hermanos, esa persona medía 3 metros aproximadamente. Un jugador de básquetbol profesional promedio mide 2.20. ¿Cuánto mido yo? Yo mido 1.85. Hágale cuentas, haga el tamaño, ¿de qué tamaño está? Pues yo creo que está de aquí al techo. Esa persona tal vez imponía, pero tenían miedo por las armas también, porque ellos, los filisteos, estaban armados. Aterrorizaba esto a Israel, porque no tenían con qué responder o cómo responder. No estaban en la misma igualdad, no estaban en la misma, sí, igualdad de condiciones. Y la resolución de David, hermanos, es tremenda, porque vean lo que dice la palabra. Voy a empezar a buscar los versículos bíblicos. Dice la palabra del Señor, versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Saben qué es un paladín? Un líder, un hombre que tiene historia, ¿verdad? Que era muy famoso por sus hazañas, ¿verdad? Y ese hombre, sí, que todo el mundo conocía, que todo el mundo tenía miedo, se llamaba Goliat y tenía una altura de 6 codos y un palmo, que es aproximadamente 3 metros. Y dice la escritura que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. Y ahí está David. David fue enviado por su papá para saber cómo estaban sus hermanos, porque sabían que estaban en un campamento, que estaban en guerra, y el papá de David quería saber cómo estaban los muchachos que estaban ahí en la guerra. Sí, lo leímos hace rato. Y llegó David a ese momento, y David vio a sus hermanos. ¿Y qué pasó con los hermanos de David? ¿Qué le dijeron al hermano, a su hermano menor? ¿Qué haces aquí? A ver, ¿qué haces aquí? Porque lo que tú crees no nos sirve a nosotros, no nos sirve de nada. Es un muchacho. Tú no sabes realmente lo que va a pasar aquí. Tú no sabes lo que tú vamos a pelear. Ese es aquí. Muchas veces, hermanos, Dios envía a su Hijo a nosotros para dirigirnos, para salvarnos. Y nosotros queremos sustituir a su Hijo por ideologías,
pensamientos que no provienen de Dios. En 1 Samuel empezamos a ver a un pueblo que está frente a Goliat, sobre ese gigante amenazante, y dice la escritura que cuando oyeron a este filisteo hablar, dice el versículo 11, la última parte, se turbaron y tuvieron gran miedo. Anteriormente, el pueblo de Israel había ganado batalla, ¿sí o no? Claro, claro, claro. Oyeron hablar a este hombre, dice la Biblia que se turbaron y tuvieron miedo. Tuvieron gran miedo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Saben que Israel, el pueblo de Israel tenía soldados. El pueblo de Israel sabía pelear, ¿sí? Pero le faltaba algo. ¿Saben qué era? ¿Alguien me puede decir qué le faltaba al pueblo de Israel? Le faltaba fe. Le faltaba fe. Se habían olvidado de Dios. Se olvidaron totalmente de depender de Dios. Y tú y yo somos como ese pueblo, hermanos. Tú y yo nos hemos olvidado muchas veces de depender de Dios. Queremos seguir actuando con nuestra fuerza. Queremos seguir actuando con nuestra capacidad, con nuestro razonamiento. Y somos como ese pueblo listos para salir a pelear la batalla, pero cuando vemos al gigante, nos da miedo. Dios apiadó y envió ayuda a través de David, porque en ninguna parte de la Escritura, hermanos, dice que ellos hayan buscado guianza, el pueblo de Dios haya buscado guianza, sabiduría de Dios, estaban aterrorizados, y así somos nosotros, no buscamos de Dios. Ellos estaban enfrentando a un gigante, estaban en el valle de Ela, ¿sí? Iban a enfrentar a algo, pero nunca clamaron a Dios, nunca buscaron a Dios. ¿Cuántas veces tú te estás enfrentando con algo y no clamas a Dios y tú quieres razonar lo irrazonable? Tú quieres meter tu mente finita a un Dios infinito y no se puede. Tienes que aprender, tengo yo que aprender a caminar en fe, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Pero caminamos muchas veces de vista con lo que vemos y a veces nos atemoriza. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si se me acaba mi ahorro y mi trabajo, ya no tengo trabajo o ya no tengo negocio y mi dinero se me está yendo y no sé qué va a suceder? Y el Señor empieza a hablarte ahí y te empieza a decir, es que no tienes que depender de eso, dependes de mí. Y no solamente en eso, financiero, eso es lo de menos, porque aún la palabra del Señor te dice que si tienes comida y vestido, que con eso tienes que estar contento. Pero tienes que aprender, hermano, a depender de Dios aún en medio de la enfermedad. Cuando sientes o cuando te da miedo ir al doctor, ¿a cuántos de nosotros o a cuántos de ustedes les da miedo ir al doctor? Porque te duele algo y sientes algo en el estómago y, ay Dios, lo primero que viene a tu pensamiento son pensamientos de muerte. ¡Ay, me voy a morir! Tengo una enfermedad. Hermano, ve al doctor, pero ora al Señor, Señor, voy al doctor en fe, Señor, sabiendo que tú lo que tienes para mí es para que tú seas glorificado en mi vida. Se puede decir muy fácil, hermanos, pero la situación es vivirlo. Y aquí lo han vivido varios hermanos, varias hermanas aquí, en Pacto de Gracia. ¿No? Testimonio de mi madre, ¿sí? Hace 3 años fue que le detectaron el cáncer a mi mamá, ¿sí? Hace 2 años, y Dios obró misericordia. Dios obró misericordia. La hermana Mari Segovia, que nos platicó, no sé si algunos escucharon, nos platicó que tenía miedo hasta de ir con el doctor y dio el testimonio ahí por WhatsApp.
porque había sufrido golpes muy fuertes en la cabeza. Ella pensó que tenía algo y fue con el doctor. Estuvimos orando y para gloria de Dios está bien. Pero muchas veces ponemos nuestra mirada, nuestros ojos en las cosas físicas, en lo que está pasando, en lo que está aconteciendo. Hermanos, cuando la Biblia nos enseña que tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, clamar a Dios, clamar a Dios. Por eso el salmista lo vuelve a decir en el Salmo 121, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si tú pones tu esperanza en alguien, se acabó. Si tú pones tu esperanza, hermano, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en quien sea, se acabó, hermano. Porque tu esperanza debe estar puesta en aquel que todo lo sabe y en aquel que todo lo puede, que es Jesucristo. Es donde tiene que estar puesta tu esperanza. Y el pueblo de Israel, al estar enfrente de esos filisteos, habían perdido la visión de quién eran. Porque era pueblo de Dios y empezaron ellos a tratar de depender de sí mismos. Tú no puedes depender de ti mismo, tú tienes que aprender a depender de Dios. Depende de Dios, hermano. En toda tu vida depende de Dios, Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Cuando oramos, hermanos, terminamos de orar, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, perdóname si he orado algo que a ti no te parece. Porque conociendo aún tu palabra, a lo mejor estoy pidiendo para mí, para deleites, para mi conveniencia. Pero tú sabes qué no conviene a mi vida y qué no conviene a mi vida. Y te ruego que se haga tu perfecta voluntad, no la mía. El pueblo de Israel tenía la vista puesta en el problema, tenía puesta la vista no solamente en ese gigante, sino a que ya había perdido la fe, ya no tenía armas poderosas, nada más había dos espadas. Habíamos dicho que la de Saúl y la de su hijo Jonatán. ¿Con qué iban a salir a pelear? Y aún así sin armas, Dios puede confundir a los enemigos y matarse entre ellos, y lo hemos visto en la Escritura muchas veces. No dependes de las armas. No dependes de las armas, dependemos de Dios, hermano. Totalmente y absolutamente. Y dice que llegó David con sus hermanos con alimento que había mandado su padre y lo vieron sus hermanos y ellos lo desecharon. Así tú y yo muchas veces desechamos, hermanos, al Señor Jesús. Hemos desechado su palabra, hemos desechado su alimento. Muchas veces le decimos al Señor con nuestras actitudes, con nuestros hechos y no te metas, Señor, en mis asuntos. ¿Tú cómo vas a saber de esto? Yo puedo resolverlo solo. Sin embargo, hermanos, pensamos como Saúl. No confiamos en nosotros mismos. Nos sentimos muchas veces autosuficientes. Saúl, ¿saben en qué confiaba? En ese momento de la historia, ¿saben en qué confiaba? Vean conmigo, 1 Samuel 17, versículo 38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. En qué confiaba Saúl? En su armadura. Ahí estaba puesta la confianza de Saúl. Y esa armadura de Saúl simboliza la confianza humana. ¿Cuántas veces has confiado en ti mismo, en tu capacidad de resolver las cosas? Hermanos, tenemos que entender que somos siervos inútiles, que Él es quien nos prepara, que Él es quien nos capacita. Saúl puso su confianza en la armadura, puso su confianza en sí mismo, puso la confianza en su propio esfuerzo. ¿Y saben qué fue lo que hizo David? La rechazó. No me sirve. Eso no me sirve. Dice versículo 39, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David entendía algo que Saúl no, hermanos. El problema no era Goliat. El problema no era Goliat. ¿Sabes cuál era el problema? Que estaban viviendo sin Dios. Ese es el problema.
Vivir sin Dios. Vivir un cristianismo sin Cristo. Vivir una religión, una tradición. Primero Samuel capítulo 37, perdón, primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 37, dice la escritura, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. El problema, hermanos, es que este hombre, Saúl, no tenía fe. Él pensaba que con la capacidad que tenía lo iba a hacer todo. El problema, hermanos, es sentir que tú eres una buena persona. Y tal vez moralmente, éticamente, puedes ser muy buena persona, pero eso no te va a salvar, hermano. Tal vez no le haces daño a nadie. Tal vez eres bien portado, bien portada. Vas al trabajo y estás ahí sentado, trabajando arduamente y sudas la gota gorda y llegas a tu casa y atiendes a tu esposo, a tu esposa y le ayudas con los quehaceres y atiendes a tus hijos y vas y oras y te acuestas. Puedes decir, eso es que son muy buenos, Señor. Pero ¿qué hay de tu intimidad, hermano? ¿Qué hay cuando nadie te está viendo? ¿Qué hay con lo que piensas? ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con eso, hermano? Puede ser una buena persona ante los ojos de todos, pero la Biblia, sí, la Biblia confronta ese orgullo, porque es un orgullo, es un orgullo. Yo he escuchado personas que me dicen, Jorge, no soy bueno. Y yo lo escuchaba que se lo decían a mi papá. Es que, señor Inurreta, somos buenos, o sea, soy bueno. Y a mí ya me ha tocado personas que me dicen, es que Jorge, yo soy bueno. Yo aquí estoy en mi casa, no hago nada malo, es lo que tú crees. Pero la Biblia te confronta con ese orgullo que tienes, porque la Biblia misma te enseña que no hay justo ni a un uno. El mayor pecado del ser humano, hermanos, el mayor pecado no es fumar, el mayor pecado no es emborracharse, el mayor pecado no es ver pornografía, el mayor pecado no es eso. ¿Sabes cuál es el mayor pecado? Vivir como si Dios no existiera. Y muchos vivimos, entre comillas, como si Dios no existiera. ¿Cómo estás viviendo tú? Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Dice aquí la escritura, la última parte de este versículo, que Saúl y todo Israel estaban turbados, tuvieron miedo. ¿Sabes que a partir de ese momento, si no es que desde antes, ya habían perdido la batalla? Ellos ya habían perdido la batalla. ¿Por qué habían perdido la batalla? Antes de salir al combate ya habían perdido la batalla. Porque empezó en el interior de sus vidas la derrota, no en el campo de batalla, hermanos. Israel tenía perdida la batalla y no porque Goliat fuera grande o fuerte y estuviera armado. La tenía perdida porque se olvidó quién era su Dios. Y David no confía en sí mismo, confía en Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice, David, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le está diciendo, no vengo yo con mis fuerzas, yo no vengo aquí con mi capacidad, yo no vengo aquí, Goliat, representándome a mí mismo, yo vengo en el nombre del poderoso de Israel. Y David, hermanos, David para sus hermanos, David para Saúl, David para los soldados, no era el mejor tal vez físicamente, tal vez no era el más fuerte delante de Goliat, pero tenía algo que los otros no tenían. Conocía a Dios, confiaba en Dios. Había algo que se llama fe. Y quiero decirles, amados, dicha esta historia,
que ustedes y yo conocemos y se ha predicado muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Conocemos la batalla y sabemos cómo terminó, ¿sí? Hay una enseñanza central. Hay una enseñanza central que quiero compartir con ustedes en esta tarde. David, hermanos, es una sombra de Cristo. ¿Sí me explico con eso? Es un tipo de Cristo, David. ¿Y David qué es lo que está haciendo? David va y pelea por un pueblo que no podía salvarse a sí mismo. No, Señor. Ese pueblo no podía salvarse a sí mismo. Nosotros necesitábamos un Salvador. La Biblia nos enseña en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, hijo nos es dado. Y Cristo hizo lo mismo en la cruz, hermanos. Cristo, hermanos, enfrentó a quien tú y yo no podríamos enfrentar. Él es quien nos da la victoria a nosotros. Él peleó por nosotros y nos salvó de las manos del enemigo de nuestras almas. El mayor gigante que enfrentábamos no son las tentaciones, hermano. El mayor gigante que enfrentábamos no son los problemas económicos. El mayor gigante que enfrentamos no era la salud, hermanos. El mayor gigante que enfrentamos no es el trabajo, no es la familia. El mayor gigante que enfrentábamos no es Goliat, no es la muerte física. El mayor gigante que enfrentábamos, ¿sabes cuál es? La separación eterna con Dios. Es el mayor gigante que enfrentábamos, que solamente Jesucristo pudo vencerlo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En estos días, hermanos, el mundo celebra la Navidad por religión. Celebran con tradición, pero sin fe verdadera. Celebran un acontecimiento extraordinario, pero ¿saben qué es lo que hacen? Rechazan al rey. Celebran el nacimiento de Jesús, pero ¿sabes qué es lo que ignoran? Su cruz. Este tiempo, hermano, no se trata de luces, no se trata de tradiciones, se trata de que dejes de confiar en ti mismo, hermano. Se trata de que te rindas en arrepentimiento delante de Dios por haberte creído hasta el día de hoy autosuficiente. Hoy es el día, hermanos, que hay que dejar de confiar en uno mismo y volver nuestro corazón a Dios. La palabra del Señor nos dice en Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y como les dije hace rato, hermanos, ser bueno no te salva. Ser disciplinado tampoco te salva. Pero olvidarte, escucha, pero olvidarte de Dios te condena. Te condena. La salvación, hermanos, no está en tu esfuerzo. La salvación es una persona. Su nombre es Cristo. Dice la Escritura, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Hermano, después de haber escuchado esto, ¿sí? Te voy a decir en una frase qué es para mí o qué representa para mí estas fechas. Como diría la gente, ¿qué representa para mí la Navidad? Que Jesús vino al campo de batalla y ganó por mí. Eso representa para mí. Porque Él vino a aquellos que no le buscábamos,
¿Acaso salió Saúl o sus hermanos a buscar a David? David, tú eres bueno para matar osos, para matar leones, tú eres bueno, ven, ayúdanos, porque tú eres muy atinado con tu onda, necesitamos que acabes con esto. Él fue a los que no preguntaron por él y aún así lo desechaban. Pero tú, y dice la Biblia que lo veían hasta guapo. Las malas lenguas dicen que se parecía a mí, pero no le crean de todo eso, ¿no? Lo veían hasta guapo. ¿Cómo tú vas a vencerlo? No preguntaban por él. Jesús vino a nosotros que no preguntábamos por él. Y él vino a pelear en ese campo de batalla y a ganar la victoria por nosotros, hermanos. Celebro algo, que Jesús se apiadó de mí y vino a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, igual que usted, pero tenemos que reconocerlo. Tal vez una historia distinta a lo que usted pudo haber especulado que iba a haber de David y Goliat, pero tenemos que ver a Cristo en cada porción de la Escritura. Tenemos que ver a Cristo, no historias de éxito, porque el éxito es una persona, es Cristo. Y además Él es eterno, Él es todopoderoso. O sea, pero muchas veces queremos manipular la palabra a nuestra conveniencia, motivar a la gente cuando no se debe motivar a la gente. Si el que te tiene que motivar a algo es Dios, ¿a qué? Al arrepentimiento. Acuérdense, hermanos, lo primero que predicó Jesucristo en su ministerio fue arrepentimiento. No predicó, te va a ir bien. No predicó, te voy a dar. Y no te predicó, vas a tener salud, vas a tener finanzas. No, no. Él predicó arrepentimiento. Tenemos que caminar en arrepentimiento. Se acabó el 2025, estamos a prácticamente semana y media porque termine el 2025. Y quiero que quede claro en tu vida que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el que nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. A eso vino, a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor, a pelear la batalla por ti y por mí, porque Él es un guerrero y la victoria nos ha dado en Jesucristo. Porque tú y yo, por mucha preparación, nada, hermanos. Por mucho que según tú ores, es Él en nosotros. No puede subir nada al cielo si no antes ha bajado. Entonces, cuando uno ora, si le decimos, Señor, guía mi oración, que tu Espíritu Santo guíe mi oración delante de ti, Padre, y dejemos de batallar nosotros y volteemos al Señor, ¿sí? Porque Él es el que nos da la victoria, la salvación. La salvación es de Jehová, dice la Escritura, y sobre su pueblo, su bendición. Padre, te doy gracias por este tiempo que me permitiste compartir tu palabra, esperando que no regrese vacía, Señor, a mi vida, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, y que podamos entender, Dios, que mientras que la gente celebra algo que desconoce, porque esa es la realidad, Señor, de una forma pagana, de una forma, Señor mío, no cristiana, Señor, te apiades de ellos, Señor. Y si tú en estos días nos permites estar con algún familiar, Señor, Padre, que podamos hablarle de la verdad por lo que tú has venido, Señor. Porque tú no veniste, Señor mío, para que tuviéramos una noche buena, Señor, sino para que tuviéramos la eternidad buena en ti, Jesús. Padre, tú no veniste, Señor, para que tuviéramos regalos, Señor, de Navidad, Señor, y buenos deseos. No, Señor. Tú veniste, Señor mío, con espada. Tú veniste con espada, Señor mío. Y te ruego, Señor, que sigas usando tu espada, vida, Señor. Que traspases nuestro corazón, nuestra vida, Señor mío, y que tu palabra, que es espada de doble filo, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestros huesos, hasta los tuétanos, bendito Dios. Señor mío, Padre, y nos convirtamos de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos caminos, y vivamos en arrepentimiento delante de ti, Señor. Vamos a partir de este lugar, Señor. Padre, no sin antes rogarte, Señor, que vayas con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.